las astas posteriores. Ese es el primer cambio que ustedes van a ver. En el bulbo bajo también se va a ver una primera transformación, que es que las astas anteriores van a tener y van a ver atravesarlas a la vía piramidal que se va a cruzar en el bulbo bajo y que va a fragmentar el asta anterior. Es decir, que esta parte de la sustancia gris que la médula tenía, la cabeza del asta anterior y que tenía la base del asta anterior, la vía piramidal en su descenso se cruza en el bulbo bajo y te fragmenta, te guillotina lo que son las astas anteriores. Esta decruzación de la vía piramidal, este cruce de la vía piramidal, que se llama decruzación de las pirámides o decruzación de la vía piramidal, es el 80% de la vía piramidal que se cruza en el bulbo raquídeo. Es decir, que lo que viene del hemisferio cerebral del lado derecho baja por toda la parte alta del tronco encefálico y en el bulbo se va a cruzar el 80% de la vía y va a ir para la médula del lado opuesto. Por eso que cuando vos tenés un derrame o un infarto en el cerebro de un hemisferio, la hemiplegia es contralateral, porque el 80% de la vía se cruza en este sector. Este cruce, la vía piramidal baja, se cruza y sigue por la médula. Este cruce de la vía piramidal se realiza en el bulbo bajo y en la cara anterior del bulbo. Es decir, que si yo fuera a dibujarlo, el cruce de la vía piramidal se hace acá, en el bulbo bajo. ¿Está? Cara anterior del bulbo, ¿no? Cara anterior del bulbo, en el interior del bulbo obviamente, en la cara anterior del bulbo bajo donde se cruza la vía piramidal. Eso genera que esta decruzación de la vía piramidal, como se produce en la parte anterior y en el interior mismo del bulbo, se fragmenta a la sustancia gris, que es la médula de una H, en dos partes. La cabeza del asta anterior queda separada y la base del asta anterior se viene a pegar con el asta posterior. El cruzamiento de la vía piramidal fragmenta, guillotina las astas anteriores y produce que la cabeza del asta anterior de la médula en el bulbo forme un núcleo gris que se llama núcleo ambiguo. Fragmenta las astas anteriores y el sector que correspondía a la cabeza del asta anterior se llama núcleo ambiguo. Y la base del asta anterior se viene hacia atrás, se viene a pegar a lo que es el asta posterior. Las astas posteriores no contactan directamente con la cara lateral de la médula o del bulbo. En estas astas laterales, en estas astas posteriores, ustedes en este sector, en la médula espinal, vieron que la cabeza del asta posterior está separado del borde de la médula por una sustancia blanca. Y ustedes cuando leyeron médula le dijeron, ¿cómo se llamaba esta sustancia blanca? Zona de Lisagua. La zona blanca de Lisagua, o zona de Lisagua, es un pequeño sector de sustancia blanca que separa la cabeza del asta posterior del borde de la médula. Esta zona de Lisagua en el bulbo no desaparece, pero está ocupada por una columna de sustancia gris que baja desde el tronco encefálico alto, que baja desde los pedúnculos cerebrales y que se llama la raíz sensitiva del trigémino.
trigémino. Así que la zona de Eisenhower, que es esa parte blanca que conecta a la cabeza del asta posterior, en el bulbo está ocupada por la raíz descendente del trigémino. Ahí llega una columna de sustancia que recibe la información de la sensibilidad nada menos que de toda la cara. Y es esta zona que está acá. ¿Cómo es que se llama la? Se llama raíz descendente del trigémino. Recibe la información sensitiva de la cara y del cuello y ocupa la zona de Eisenhower. No te escucho nada. ¿La qué? En realidad, vos la ves como sustancia blanca, pero en el interior tiene núcleos grises porque son núcleos sensitivos. ¿Qué es una médula roja? Que eso la médula, la columna del trigémino no baja más que a la médula cervical alta, pero se sigue llamando zona Eisenhower. Esa zona Eisenhower, que la médula era zona Eisenhower, en el bulbo está ocupado por la raíz descendente del trigémino, por el núcleo sensitivo del trigémino. ¿Cómo se llama? ¿Al qué? ¿Cómo recibe? Bien. Seguimos. Si hacemos, eso sería un primer corte del bulbo bien bajo. Si hacemos un segundo corte del bulbo un poco más alto, nos van a aparecer unos núcleos en la extremidad posterior de las astas posteriores, que son el núcleo de Golgi y el núcleo de Burbage. Quiere decir que si yo ahora, en vez de hacer el corte bien bajo en el bulbo, lo hago un poquitito más alto, las astas posteriores le aparecen estos bultos, estos núcleos en el interior, que son el núcleo de Golgi y el núcleo de Burbage. ¿En las astas o en las posteriores? ¿En la qué? ¿En las astas o en la parte? En lo que serían las astas posteriores. Pero eso solo en la parte más alta. Esto es un poco más alto en el bulbo, un corte un poquitito más alto en el bulbo. Quiere decir que yo agarro los núcleos de Golgi y de Burbage en un bulbo un poco más alto. Y la vía piramidal se cruzó en el bulbo más bajo. La vía piramidal se cruzó adelante del bulbo. Esto está pasando atrás del bulbo, arriba y atrás. ¿Ah? Sigue existiendo en este corte más alto del bulbo el núcleo ambiguo. Sigue existiendo el conducto del epéndimo todavía no se abrió hacia atrás en este segundo corte. Ya se cruzó el 80% de la vía, por lo tanto, si se cruzó el 80% de la vía, yo no voy a tener todo condensada la vía piramidal acá adelante, como la tengo en la médula, sino que la voy a tener fragmentada. Una viene por acá y otra viene en el sector anterior. En este corte comienzan a aparecer también núcleos de otros pares craneanos y que provienen de la base del asta anterior. La base del asta anterior que me quedó ahí en el aire, en el corte anterior, que también son neuronas motoras, que también son neuronas de asta anterior, van a ser núcleos de otros pares craneanos que están más arriba, fundamentalmente de quién.